Chile, la Ley 18.045 de Mercados y Valores prohíbe el uso indebido y el abuso de información privilegiada, cuando la acción tiene como fin obtener un beneficio personal. La legislación establece sanciones dependiendo del caso y el perjuicio o daño que la acción provoque a terceros. La supervisión y fiscalización para identificar este tipo de situaciones la realiza la Superintendencia de Valores y Seguros, institución que establece si es necesario decretar medidas que castiguen el acto. Pese a que es una práctica no generalizada, es castigada como un delito. Rafael, es complicado desde el punto de vista más que todo ético, creo yo, el tema de que hayan situaciones, puestos de privilegio y personas que se encuentran con esta información y que puedan sacar mayores créditos que otras o a la vez perjudicar a otras personas. Efectivamente, tal cual como usted lo ha señalado, Sebastián, es una de las materias más complejas, todo el tema relativo al uso de información privilegiada. Consideremos de la base, primero, qué se entiende por información privilegiada. La ley da una definición, pero una definición muy general, que incluye tres elementos que son los fundamentales que hay que tener presente. Uno, que esta información provenga de emisores de valores, es decir, personas que participan dentro del mercado secundario formal, es decir, de un mercado que está regulado a través de la cotización de precios y valores a través de la Bolsa de Valores de Santiago. O sea, vendría a ser personas que están en la bolsa constantemente haciendo negocios. Exactamente. Incluyamos, por ejemplo, no solamente no todas las sociedades cotizan en la bolsa, es decir, el mercado secundario está reservado para las sociedades anónimas abiertas que cotizan un paquete accionario en la bolsa. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a esta información? Uno, los emisores de valores, es decir, los directores, los corredores de bolsa, los agentes de valores. Ahora, pero no toda información que manejan estos personajes pasa a ser una información privilegiada, porque esa información pasa a ser privilegiada cumpliendo el segundo requisito que la ley establece, es decir, una información que no se haya divulgado, no se haya entregado al público, al mercado. Es decir, una información que solamente disponen estas personas en razón del cargo que tienen. Ahora, cumpliendo estos dos elementos, ha sido la OECD la que ha venido a complementar o a interpretar lo que debe entenderse con dos aspectos fundamentales que ha recogido a su vez la Corte Suprema en algunos fallos recientes. Uno, el deber de diligencia, y el otro aspecto es el deber de lealtad. ¿Qué entiende la Corte Suprema y los fallos más recientes acerca del deber de diligencia? Uno, reconoce que no hay un estándar, es decir, no hay un parámetro objetivo mediante el cual se pueda determinar caso a caso cuando estamos en presencia del abuso o del uso indebido de información privilegiada. Es decir, el deber de diligencia supone la existencia de que estas personas tienen acceso a una información, como lo dice la palabra, privilegiada en relación al resto. Pero es obligación de todos los directores de sociedad anónima, gerentes de sociedades que cotizan en la bolsa, de manejar una información, y esa información no la pueden utilizar en forma indebida. Es decir, que pueda causar un perjuicio a los restos de los accionistas minoritarios o inversionistas, o bien que pueda ser utilizada para un provecho personal, directo o indirecto. Ahora, el deber de lealtad es el que yo te diría que más cobra importancia, porque cuando una persona tiene un cargo importante dentro de una sociedad anónima que es una sociedad netamente de inversiones, con fin puramente lucrativo, debe cautelar entonces un interés de lealtad. Es decir, los accionistas y más aún los directores de una sociedad y gerentes se deben a la sociedad y no la sociedad a ellos. Claro, Rafael, y yo te quería preguntar también cómo se sanciona este abuso, este mal uso de la información privilegiada en esta ley.
Hay diversos tipos de sanciones. Es decir, un hecho ilícito puede dar lugar a una sanción administrativa que se traduce en una multa que aplica la superintendencia, que se considera el pago de una suma importante de dinero. También hay una sanción civil que podría dar lugar a una acción de daño y perjuicio, es decir, porque toda persona que causa un daño a otro, la ley dice que está obligada a la indemnización. Y también hay eventuales, un posible delito. Ahora, ¿de qué depende eso? Va a depender caso a caso. Por ejemplo, el caso de Berlín, el caso Chispas, son casos que han remecido la opinión pública, que a los abogados, a los jueces no han obviamente marcaron hito. Yo, Rafael, quería recapitular un poquito para volver atrás y quizás decirlo. No vamos a llegar a la señora Juanita, que ha sido tan conocida, pero hay una persona que es un ejecutivo, que es una persona o un director de una empresa, que él tiene acceso a información, por ejemplo, de que el día de mañana estas acciones van a subir. Cuando estamos en el uso indebido de información privilegiada, según lo que tú nos estás contando, es cuando, por un lado, yo estoy, esa información la estoy utilizando, ya sea para mis propios intereses. O sea, yo, por ejemplo, le digo a un hijo, digo, oye, hijo, mira, esto va a subir, agarra todo tu ahorro y ponlos acá porque vas a generar dinero. Ahí estamos, por ejemplo, en un uso más indebido de información. Claro, y cuando esos mismos intereses también afectan a otros finalmente. Claro, depende, fíjate, Sebastián y Fran, el origen de quién maneja la información. ¿Por qué? Porque nosotros somos particulares. O sea, la señora Juanita puede invertir y el derecho no puede coartar la libertad de inversión. La libertad económica, la autonomía de la voluntad nos permite a nosotros invertir y generar negocios donde sean más rentables. Pero eso queda para el común de las personas. No así para aquel que es emisor o intermediario de valores. Ahora, le pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, un corredor de bolsa. El corredor, Sebastián y Fran, va a aconsejar a su cliente invertir en tal o cual empresa, o retirar su inversión y reinvertirla en otra sociedad. Esa es la labor que hace el corredor de bolsa. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Volvamos al corredor de bolsas. ¿Cuándo, por ejemplo, un corredor de bolsas está haciendo uso indebido de la información privilegiada? Cuando el corredor de bolsa utiliza esa información en beneficio propio o tratando de perjudicar a otro. Claro, porque la ley establece el deber de abstención, pero un deber de abstención que es bastante poco resuelto en la legislación. Es decir, ese deber de abstención la ley establece que debe operar siempre y cuando estemos frente a un uso indebido de una información privilegiada. Es decir, información relevante, información que puede afectar la cotización de precios y información que sea utilizada en beneficio personal o de terceros relacionados con el corredor. Ahora, yo apuesto a lo siguiente, a que el corredor siempre va a favorecer a su cliente, pero si ese cliente es un director, ahí estamos frente a un ilícito que debe ser sancionado. ¿Y cuál es el sistema de control del uso de esta información privilegiada también? Hay una obligación, Fran, de todas las sociedades anónimas que manejan información privilegiada y carácter reservada de esta abstención, esta reserva que se le otorga a esta información privilegiada, de no guardarla eternamente. Es decir, uno puede otorgarle el carácter de reservado a cierta información privilegiada, por ejemplo, una decisión importante al interior de una sociedad anónima, pero esa información no se puede reservar eternamente. Esa información máximo tiene 30 días para reservar esa información. Ahora, el control lo hace el Estado a través de la Superintendencia de Valores, que está permanentemente fiscalizando a las sociedades. Las sociedades tienen que, a través de los
auditores externos que fiscalizan internamente lo que son los balances, los informes de los auditores, deben entregar permanentemente a la superintendencia toda esa información fidedigna. Recuerde usted, Fran, que el alma del comerciante es la contabilidad. Entonces, ese es el reflejo de cómo puede un comerciante, en este caso sería una sociedad anónima, establecer el reflejo de su situación económica, legal y financiera.